Bueno, vamos a hablar sobre los señalamientos que se han hecho sobre la actuación de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad Pública de Tabasco. Señalamientos que preceden y por mucho a la orden de aprehensión que se giró en su contra, supuestamente en febrero pasado, pero los señalamientos pues vienen de mucho antes, por lo menos los que se han hecho públicos desde octubre de 2022, cuando surgieron los llamados Guacamaya Leaks, en el que había una veintena de documentos militares que lo mencionaban, pero luego han aparecido muchos otros publicados, algunos por el periódico Excelsior, y que dicen que su participación en actividades delictivas, en concreto el narcotráfico, pues se remontan a los años 90. Vamos a platicar con esto con David Saucedo, consultor en seguridad pública. ¿Cómo estás, David? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Pascal? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio y a tus órdenes. Oye, pues varias preguntas. Primero, me llama la atención cómo conocimos en la opinión pública esta orden de aprehensión. No fue a través de las autoridades civiles, fue a través de las autoridades militares, de una entrevista que dio el jefe de la 30 zona militar con sede en Villahermosa. ¿Tú cómo interpretas esto? Fueron escalando las acusaciones. Tú recordarás que la primera autoridad en hacer señalamientos directos en contra del exsecretario de Seguridad Pública de Adán Augusto fue el propio gobernador Javier May. Quienes estuvieron siguiendo esta pista nos refieren que él de manera previa se había puesto en contacto con el Palacio Nacional a efectos de poder emitir este primer señalamiento. Ujú. Después fue avanzándose en la investigación judicial hasta que finalmente se hace este anuncio por parte de las autoridades militares, rematado posteriormente con algunas declaraciones del propio Omar García Harfuch. Entonces, lo que tenemos es un uso político de la justicia. Por supuesto que el exsecretario de Seguridad de Adán Augusto estaba vinculado de manera orgánica con la Barredora y con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Él pasó de ser parte del anillo de protección a ser propiamente un líder criminal, integrante de facto de la propia, del propio Cártel Jalisco que se asentó en el estado de Tabasco. Ujú. Sin embargo, aunque se tenía información abundante acerca de sus nexos criminales, no es hasta que Palacio Nacional, en este caso el gabinete de Claudio Sheinbaum, toma la determinación de dar luz verde a la orden de aprehensión, después dar a conocer de manera pública esta orden de aprehensión, sobre todo en el contexto de presión que existe de parte de los Estados Unidos de empezar a desmantelar la red de narcopolítica que ha estado brindando respaldo a los grupos de macrocriminalidad en México. Por otro lado, Adán Augusto también se ha destacado por ser un opositor interno a los proyectos, iniciativas, incluso designaciones que ha intentado procesar Claudia Sheinbaum en el Senado y en el Congreso. Él y Ricardo Monreal han sido un dique al interior de Morena que impide que Claudia Sheinbaum pueda avanzar en varios temas que son de su interés. Y me parece que, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones en México, en este caso se utiliza un expediente judicial de hechos comprobados, de vínculos criminales, tanto del propio secretario de Seguridad Pública como del propio gobernador de ese momento de Tabasco, me refiero a don Augusto, actual líder de los senadores, tal y como han recalcado recientemente las redes sociales. Adán Augusto en su momento decía que era inverosímil que Felipe Calderón no estuviera al tanto y al corriente de lo que había hecho Genaro García Luna en sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Estamos en esta misma situación cuestionando a Adán Augusto. ¿Cómo es posible que un gobernador que tenía todos los hilos del poder en Tabasco, como lo fue él, no estuviera al corriente de lo que hacía su secretario de Seguridad Pública? David, ahora que ya reapareció Adán Augusto López Hernández, creo que lo que cabe preguntarnos es dónde está Hernán Bermúdez Requena, porque nos dicen que huyó del país a finales de enero. Luego, a mediados de febrero, giran la orden de aprehensión. Si yo mal no recuerdo, en los casos de los entonces exgobernadores Javier Duarte y Roberto Borge, que también huyeron del país para buscar no ser procesados, pues no tardaron tanto tiempo en detenerlos, ¿no? Uno lo agarraron en Guatemala, otro lo agarraron en Panamá. ¿No te parece extraño que no tengamos noticia de la detención de Hernán Bermúdez, que es el que puede aclarar muchísimas cosas en este caso? Toda proporción guardada, Hernán Bermúdez es el Manuel Muñoz Rocha de Adán Augusto. Su aprehensión y su testimonio pudiera ser la punta de lanza para eventualmente iniciar
un juicio de procedencia en contra de Adán Augusto por nexos criminales. Yo quisiera, en efecto, que las autoridades hubieran sido un poco más asertivas y ya tuvieran en custodia a Hernán Bermúdez, pero es muy difícil saber en este momento en qué situación se encuentra este personaje. Ujú. Su testimonio es clave en la acusación que se está lanzando en contra de Adán Augusto. Será difícil que se pueda avanzar sin que él rinda una declaración. Así que en este momento es el hombre más buscado de México por todos los bandos, los que fueron sus amigos y los que ahora son declaradamente sus adversarios. Lo que sigue, allá estuvo circulando el fin de semana una renuncia apócrifa de Sí. Adán Augusto, en donde se señalaba que él estaba presentando su dimisión como coordinador de los senadores de Morena. Ujú. Me parece que fue un golpe político certero, lo erosiona de manera contundente y vamos a ver en qué condiciones puede continuar él con esta acusación tan grave. Entiendo que también hay una lista muy mencionada en distintas coyunturas, eh, en donde aparentemente el gobierno de los Estados Unidos habría solicitado la cabeza de algunos integrantes de la red político-policial de Morena, Ujú. que han estado blindando al cártel Jalisco y al cártel de Sinaloa. Está de más decirte que en este caso, por la propia atención que el gobierno federal le ha dado al caso Tabasco y la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en dicha entidad, seguramente la Embajada Americana en la siguiente reunión de alto nivel que tenga con el Gabinete de Seguridad de México va a pedir cuentas acerca de lo que está ocurriendo en Tabasco. Pues sí, porque es mucho lo que sabe, digo, lo comento en función de los documentos de inteligencia civiles y militares que han circulado, es mucho lo que podría aclarar Hernán Bermúdez y si el gobierno estuviera realmente interesado, porque finalmente también le toca al gobierno a través de la Fiscalía, que es autónoma, y de la Cancillería, pues colaborar con otros gobiernos para tratar de encontrar lo más rápido posible a esta persona, pues creo que podrían aclararse muchas cosas, David. Sí, por supuesto. Incluso tengo entendido que también hay órdenes de aprehensión en contra de integrantes, comandantes de la Policía Estatal de Tabasco, es decir, no solo con la cabeza de la Secretaría, sino con otros subalternos que también podrían proporcionar información importante acerca de los acuerdos político-criminales a los que se llegó en el gobierno de Tabasco Sí. para poder establecer una especie de contención hacia el cártel Jalisco Nueva Generación. Me parece que lo escribió el día de hoy Viridiana Ríos en su columna. Yo coincido con su planteamiento. Lo que intentó aparentemente Dan Augusto fue lo mismo que han tratado de hacer otros gobernadores. El gobernador Rocha de Sinaloa, el gobernador de San Luis Negociar. Potosí, Isaac Cuauhtémoc Blanco. Negociar con alguna facción de Sí. los grupos criminales para tratar de pacificar sus respectivas entidades. Ni se lograron pacificar las entidades y los mandatarios antes señalados Sí. quedaron totalmente involucrados en pactos de gobernanza criminal. A ver, estamos en el terreno de las interpretaciones, pero la orden de aprehensión que se gira contra Hernán Bermúdez Requena, más de un año después de su salida de la Secretaría de Seguridad de Tabasco, ¿tiene en su origen las investigaciones que realiza el gobierno de Estados Unidos o tiene en su origen un deslinde político de la presidenta de la República respecto de los alfiles que le dejó su sucesor? ¿Tú cuál crees que sea la interpretación más sólida en este caso, David? Me parece que se empezó a investigar el nexo político-criminal que tenía Adán Augusto y su secretario de Seguridad Pública con fines políticos, con el objeto de que la presidenta Claudia Sheinbaum se empezara a quitar los botones de esa camisa de fuerza de la pesada guardia pretoriana que le heredó el expresidente Andrés Manuel López Obrador a la presidenta Claudia Sheinbaum. Me parece que ese es el origen como tal de la investigación, pero es coincidente Uh -huh. con la presión de los norteamericanos para empezar a poner en bandeja las cabezas de quienes han formado parte del anillo de protección política, policial, militar, que brinda respaldo a los cárteles de la droga. Entonces creo que ambas cosas fueron coincidiendo en el tiempo Uh y -huh. ahorita nos encontramos en esta posición de presión, porque aunque no se liberara la orden de aprehensión o aunque no fuera detenido Hernán Bermúdez, pues el mensaje es claro. Lo que quiere el gobierno Uh federal -huh. es erosionar esta oposición que ha planteado Adán Augusto junto con el bloque de senadores que encabeza.
y tengo la sospecha de que no serán las primeras acusaciones que haya Sí. en contra de integrantes de alto nivel de la 4T. Creo que el que sigue en la lista debería ser, en función de lo que estamos comentando, si todas estas hipótesis son ciertas, Ujú. entonces el siguiente sería, en la lista sería David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, que se encuentra en una situación muy parecida a la de Ana Augusto. Bueno, pues seguiremos este tema con mucha atención y David, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Gracias a ti, Pascal, te mando un abrazo. Otro para ti. David Saucedo, consultor en seguridad pública.